Hola, saludos, mi nombre es Jocelyn Aguilar y estamos en otro video. Hoy nos acompaña el doctor maestro Carlos Cedillo. Hola, muy buenas tardes. Ahora me gustaría que usted se presente, maestro, para que le pudiéramos conocer. Este es el canal de Jocelyn y las personas que nos ven puedan informarse sobre estos diversos temas. Muy buenas tardes, Dios, un gusto, un placer estar con ustedes aquí y en Orgullo Ecatepec AC. Y bueno, pues yo soy Carlos Martín Cedillo Garrido, yo soy médico cirujano con especialidad en medicina del deporte, maestría en sexología clínica, tanatología y suicidología. Yo me estoy dedicando en este momento a hacer visibilización del tema del suicidio como problema de salud pública que está afectando a gran parte de la población. Ahorita con el COVID pues se espera que haya el incremento de conductas suicidas en gran parte de la población, pero a su vez también trabajo mucho con las personas de la diversidad sexual. De ahí que surja mi interés de por qué formarme en el área de la sexología clínica y relacionarla con tanatología y relacionarla con suicidio, ya que desafortunadamente en México nos han indicado las encuestas y las tasas de estadística que es uno de los países que más discrimina a las personas de la diversidad sexual, y esto puede ocasionar conductas suicidas y conductas autodestructivas en las personas. Estas conductas autodestructivas pueden ir desde lo que es el consumo de alcohol, de drogas, hasta estarse dañando partes del cuerpo. Así es como yo inicio en este caminar dentro del área de la medicina, de la psicología, para poder dar acompañamiento y brindar empatía a personas que tienen conductas suicidas y a las personas de la diversidad sexual que en un momento determinado se sienten desesperanzadas por su condición de preferencia genérica de identidad de género. Oh, qué interesante, maestro. Y en este sentido, ¿qué nos podría decir de ustedes? ¿Dónde nace? ¿Dónde es su entorno familiar? Yo soy de la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero, todo, conformado por mi familia, mis papás, mis dos hermanas y yo, que vivimos en la misma casa, y un hermano que ya es casado con tres hijos. Vivo actualmente en el municipio de Ecatepec, vivo en San Cristóbal Centro, y bueno, entender que también este municipio de Ecatepec tiene grandes problemas en cuanto a cuestión de feminicidios, en cuanto a cuestión de la igualdad de género, y es uno de los, es el municipio, si mal no recuerdo, que actualmente está ocupando el primer lugar de casos de VIH en las personas. Entonces, estamos en un municipio con muchos problemas de salud, con poca visibilización de la educación de la sexualidad en las personas, y entonces hay mucho que hacer aquí, y un ejemplo claro de esto es Jocelyn Aguilar, es Orgullo Ecatepec AC, que dan ese acompañamiento, que brindan esa confianza, capacitan y preparan a la gente de la diversidad sexual y a gente que esté interesada en la salud sexual como promotores. Entonces creo que aquí está haciendo una gran labor, un gran trabajo por parte de Jocelyn y el comité que ella dignamente representa, y yo como colaborador sumándome a esta causa para que la educación de la sexualidad sea más visible y podamos acompañar y ayudar a personas que lo requieran, que son de la diversidad sexual o que no comparten ninguna preferencia o identidad, pero que sin embargo quieren conocer de estos temas. Creo que es de mucha utilidad. Ok, el doctor Carlos nos habla de un grupo que tenemos que se llama Promotores y Promotoras de la Salud Sexual. Ya tenemos como un mes trabajando. Esto es como una segunda etapa. Ya teníamos un grupo de mujeres trans específico, promotoras de la salud, y ahora se fue diversificando con el objetivo de replicar la salud sexual. Y el maestro nos hizo el favor de poder ayudarnos y capacitarnos al respecto en varias sesiones. Y después, ¿cómo llega al camino cuando decide este camino de docencia? ¿Por qué fue que decide dedicarse A la docencia.
Pues fue una casualidad de la vida. Yo, como les comento, soy médico, entonces pues, todos los que somos médicos, la idea es tenemos que trabajar en una institución de salud pública que debe de ser IMSS, que debe de ser Salubridad, ISSSTE. Yo no compartía mucho esa idea de estar bajo cuatro paredes sentado durante 8 horas atendiendo a gente. Yo soy una persona que le gusta más estarse desplazando, estar activándose, estar platicando con la gente y demás. Entonces dije, pues tengo que hacer una especialidad, porque como médico general pues hay pocas posibilidades de empleo, hay pocas posibilidades de poder tener pacientes y demás. Y entonces me inclino a irme hacia el área de la medicina del deporte. Hago mi especialidad de medicina del deporte en el Politécnico, fueron 3 años, y de ahí surge la oportunidad en la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí en Ecatepec, que me brindan la oportunidad de asistir a cubrirles un evento deportivo como médico del deporte. Y entonces ahí es donde el director de ese entonces me invita a colaborar, participar y sumarme como parte del personal de la universidad para estar haciendo los servicios médicos de la institución. Ahí empieza mi transitar en la universidad. Después aparece la licenciatura de psicología y entonces digo, pues sería interesante explorar qué se siente ser profesor. Pido oportunidad a las autoridades de que si yo como médico podría dar alguna materia en el área de psicología del centro universitario, y me respondieron que sí, que no había ningún problema. Me asignan mi materia y bueno, pues ya llevo en la docencia en el centro universitario UAM Ecatepec desde 1999 a la fecha. Ya estamos hablando de que son 22 años, 21, 22 años de estar en la docencia, y así es como he transitado en ella. Ya bastante, por eso es que algunas veces le digo doctor y otras veces es maestro, porque tuvimos la oportunidad de conocernos ahí en la UAM, y de ahí fue que empezamos también una amistad cercana, en donde yo lo molesto todo el tiempo y le pregunto cosas, todas mis dudas me las resuelve, aunque sea medianoche, pero ahí está. Y también he visto que tiene un perrijo. ¿Y cómo fue que nació la decisión de tener un perrijo? Hay un dicho que dice, el que no cae resbala, y en la casa del jabonero cualquiera puede caer. Yo tuve un perro que quise muchísimo, raza boxer, Donkin se llamaba nuestro perro. Murió de viejito, murió 14 años, 15 años duró con nosotros, y fue una muerte muy dolorosa. Yo creo que también parte de mi formación como tanatólogo tuvo que ver algo con la muerte de mi perro, que amé y adoré, Donkey. Fue una muerte muy dolorosa, y de ahí entonces digamos que bloqueé yo un poco esta cuestión del afecto y las emociones hacia las mascotas, y decidí ya no tener más animales, perros y demás. Y entonces en cierta ocasión, hace 3 años, una profesora y amiga del centro universitario me comenta, oye, tengo por ahí un perrito que me gustaría que alguien lo adoptara. Y entonces digo, pues estaría bien, pues sigue buscando, ¿no? Y ya después mis hermanas me dicen, oye, que fíjate que yo tengo un amigo que tiene un perro pug, que está muy bonito el perro, y me gustaría a mí tener un perro pug. Y le digo, oye, imagínate el impacto que va a tener el perro aquí en la casa, porque pues yo en lo particular ya no quiero nada con perros, no me quiero encariñar, no quiero tener la responsabilidad de que se le tenga que estar dando de comer, de que se le tenga que estar bañando, sacándolo a pasear, llevándolo al veterinario. Yo no quiero. Y dice mi hermana, pero es que yo también por eso lo estoy pensando, pero son bonitos. Y le digo, sí, son bonitos. Mi amiga, cuando me dijo del perrito que estaba buscando a quien lo adoptara, no me habían dicho qué raza era. Ya después me dice, raza pug el perro. Y estábamos a próximos días de que mi hermana cumpliera años. Y me dice mi amiga, quédatelo tú. Le digo, es que no sé si vaya a poder con la responsabilidad. Quédatelo tú. Le digo, te aviso. Pues cuál va a ser mi sorpresa, que hagan de cuenta, hablamos hoy. Yo te aviso, y al siguiente día llega mi amiga con el perrito pug en su caja. Y le dije, oye, espérate, es que yo te dije que todavía no. Dice, no, pues o lo agarras ahorita o el perro lo dejo tirado en la calle. Dije, no, pues tampoco, pobre animal, ¿no? Bueno, pues ya, me llevé el perro a la casa, pero pues como a mí fue la primera persona que me vio el perrito, ya no me soltó, y el perro pasó a ser mi perrijo.
y ahora es a quien adoro, amo muchísimo, y por eso les digo que no cae resbala en la casa del jabonero, porque yo decía, es una cochinada que la gente tenga perros y gatos acostados con ellos en la cama, es una cochinada que la gente viaje con los perros en el carro, y ahora yo es lo que hago. Mi perro duerme conmigo en mi cama, mi perro duerme en mi almohada conmigo, mi perro sale a pasear conmigo en el carro. Entonces, amo a mi perro y es un gran compañero. Claro, se vuelven familia, ¿verdad? Se vuelven familia, exactamente, ellos son parte de nuestra familia. Y también que le tocó una raza un poco inquieta. Bastante inquieto, y pues salió macho alfa, que entonces cuando lo saco yo a pasear tengo que llevarme un palo, tengo que llevarme un tubo para espantar a los otros perros que se quieren acercar, porque él cree que es el tamaño de los otros perros y se pone muy bravo a quererles ladrar y a quererles aventar. Entonces los otros perros también se dejan venir, entonces lo que hago con el palo, con el tubo, es pegar en el piso para ahuyentarlos, digo, no maltratarlos, no golpearlos, simplemente pegar en el piso, en el concreto, para que el ruido que produce los ahuyente y no se acerquen a querer hacerle daño a mi perro. Sí, claro, yo también comparto porque tengo 2 pug y ya soy abuela. Una vez su abuela se enamoró y ya sabe. En esto de que en el amor, pues ni modo, ¿qué puede hacer? Exactamente, no se puede hacer nada. Tengo que aceptar. Hay que fluir. Sí, claro. Ahora lo voy a parar por... Y bueno, maestro, a veces me dicen que yo soy una inventada porque yo digo, ay, voy a leerle las preguntas que nos hacen en redes sociales. Pero esta vez sí nos hicieron preguntas de redes sociales. Padrísimo, qué bueno, yo me agrada. Y me agrada porque precisamente el tema que estamos manejando aquí, el tema del suicidio como tal, es un tema que se debe de visibilizar, que toda la población debemos de saber y conocer. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que habíamos mencionado, es un problema de salud pública. Y ahorita desafortunadamente en América Latina está afectando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Muchas veces los papás, los profesores, no nos damos cuenta de las señales que los hijos nos están proporcionando, nos están brindando a nuestros alumnos hasta que se consuma el suicidio. Entonces, el suicidio es la única muerte que se puede prevenir y a partir de ello, si nosotros como sociedad, como personas, conocemos y sabemos del tema, podemos evitar la muerte de una persona. Entonces, ¿qué es el suicidio? El suicidio como tal, yo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la muerte autoinfligida, ¿sí? Con un nivel de letalidad e intención de acabar con la vida por diversos mecanismos. ¿Sí? Eso es el suicidio como tal. Y decimos que es la muerte autoinfligida porque yo mismo soy el que me estoy matando. Si alguien lo hiciera por mí, ya no sería suicidio, sería homicidio. Y esta parte es bien importante y clara porque a veces encontramos escenarios de muerte donde hubo homicidio, suicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Familias que dicen, toda una familia se suicidó, analicemos el contexto, no se suicidó la familia. Hubo una persona que cometió homicidio contra los miembros de esa familia y después ella decide quitarse la vida. Ahí sí fue un suicidio, pero en los demás fue homicidio. Entonces hablamos de un homicidio, suicidio de familia. ¿Y son las mismas características en la población en general hablando en temas de diversidad sexual, personas LGBTTI más? No, porque lo que tendemos nosotros que hacer en suicidología es clasificar por grupos a las personas. Tenemos el grupo de niños y adolescentes que los factores, las circunstancias, los motivos que los llevan a querer intentar suicidarse son muy distintos, por ejemplo, a una persona de la tercera edad, a un anciano, no son distintos. En el anciano podríamos pensar que los factores predisponentes es una salud deteriorada, falta de independencia, abandono por parte de sus hijos. Acá con los niños pues puede ser el acoso por parte de sus compañeros, el no sentirse querido por los papás, falta de atención hacia el niño, ¿sí? Son circunstancias diferentes. En el caso de la diversidad sexual, ¿qué es lo que está pasando? Uno de los principales factores que estamos teniendo en la comunidad LGBTTIQ y más es, sin duda alguna, la violencia. Es la violencia, es el acoso que también se somete a estas personas y también estas agresiones que existen entre el mismo colectivo, ¿sí? Personas que gays, bisexuales, que atienden, por ejemplo, a las personas transgénero, que agreden a las personas queer. Entonces, dentro del mismo escenario de la diversidad sexual
habemos personas que discriminamos, habemos personas que rechazamos, que violentamos, y estos son factores predisponentes para desarrollar la conducta suicida de las otras personas que pueden tener una menor tolerancia a la frustración y verse más expuestas. Sí, claro, violencia internalizada o también discriminación internalizada, ¿no? Endodiscriminación. Exactamente. Pues sí, y bueno, en estas preguntas nos dice una compañera que se llama Wendy Landeros, nos menciona, ella es una mujer trans, que nos dice: doctor, ¿me podría ayudar a dar su opinión de por qué cuando somos niños, niñas o niñas no tienen o no encuentran el tiempo o el espacio para hablar abiertamente de su sexualidad y entran en depresión y comienzan a tener esos pensamientos suicidas? Ok, aquí es bien importante definir ellos si es una persona trans que nos está haciendo esta pregunta. Yo lo analizaría desde el contexto de cómo fue educada y formada ella en su casa, ¿sí? Tuvo que ocultar su identidad de género. ¿Por qué? Porque la identidad de género en las niñas, los niños, aparece entre los 18 meses de nacidos y los 24 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que al año y medio, a los 2 años de edad, una niña, un niño se reconoce en su género y lo asimila al sexo biológico con el que nació, o no se reconoce en ese cuerpo y desde su identidad se forma que es del género contrario. Y entonces, a partir de esta identidad de género que este niño, esta niña tiene, va a empezar a desarrollar todos los estereotipos y todos los roles de género que socialmente nosotros le asignamos a un niño, a una niña. Ahora bien, este es un tema nuevo que a nivel mundial y en México se están dando cuenta de que los niños y las niñas ya tienen la libertad de manifestar su identidad de género, algo que con muchos de nosotros que somos adultos no ocurrió cuando éramos pequeños. ¿Por qué? Porque papá, mamá veía que si yo me ponía los zapatos de tacón de mamá, me ponía la bolsa o me empezaba a pintar yo, en automático recibía violencia, golpes, cinturonazos, gritos: usted es hombre, no es vieja, no es maricón. Y entonces esto me provocaba a mí miedo, terror, y me ponía mi disfraz de soy hombre, y así transitar por la vida, ¿sí? O bien hasta la etapa de la adolescencia, cuando ya tengo mayor conciencia de mi persona, y era cuando entonces empiezo yo a manifestarme como una persona trans y voy a transitar hacia el género con el cual yo me siento identificada. Entonces, en esa pregunta que nos hace esta amiga, sería muy importante analizar el contexto, porque probablemente por estas cuestiones de violencia, por estas cuestiones de agresión por parte de los adultos, no se podría mostrar abiertamente su sexualidad hasta que llegara a la adolescencia. Claro, estamos hablando del derecho por persona, el derecho a la identidad, derechos que están en nuestra Constitución, pero también hay derechos internacionales o pactos internacionales de derechos humanos. Y como mencionaba, la identidad de género, al reconocerse o empezar a identificarse desde tempranas edades, cuando estos niños, niñas o niñas van creciendo, que no se ajustan a estas normativas de género, el sexo o género asignado al nacer, por ejemplo, empiezan a desencadenarse discriminación, violencia o invisibilización de estas identidades trans. Por ejemplo, se les traviste a niños y niñas o niñas, personas no binarias, se les traviste, se les anula la identidad y se les violenta. Y esto puede ser los desencadenantes de los que nos hablan. Así es. Ok, maestro, entonces esa fue la pregunta de Wendy, que es una mujer trans, y también nos dice, nos decía Emilio Puertas, también un amigo que le mandamos saludos, Saludos, muchas veces que dicen que las autolesiones o intentos de suicidio son para llamar la atención y que no hay la intención real de suicidarse. ¿Eso es cierto? ¿Debe ser así? ¿Hay maneras de saber y si va en serio? Cualquier persona que intenta suicidarse es una señal de alarma, a la cual debemos prestar toda nuestra atención,
¿sí? Y saber qué está sucediendo con esa persona. No podemos tomar a la ligera que está tratando de imitar, que está tratando de llamar la atención. Cualquier persona que se lesiona, cualquier persona que intenta suicidarse, es de suma importancia ver qué está sucediendo en su contexto, en su escenario. ¿Cómo podemos identificar que una persona está teniendo conducta suicida? ¿Sí? Hay muchísimos factores. Número 1, duermen mucho. Número 2, se ausentan de la familia, se aíslan de la familia o de los lugares donde normalmente hay conglomerados y grupos de gente. La escuela, por ejemplo, son los niños, las niñas que se van a sentar hasta atrás y que nunca conviven, nunca interactúan con otras personas. ¿Sí? ¿Qué otra situación? Tienden a regalar sus bienes materiales o prendas u objetos que para ellos son muy muy valiosos, tienden a desprenderse de ellos, de ellas. Tienen pensamientos suicidas y muchas veces los manifiestan, ¿sí? Cuando yo ya no esté aquí, cuando yo me muera, pero ahora que me muera, oye, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Llorarías por mí? ¿Estarías conmigo? ¿Sí? Son señales que estamos escuchando y observando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No somos ya personas capaces de poder ver al otro y acompañar. Nos hemos vuelto muy individualistas. Y esto es lo que dificulta que podamos darnos cuenta que otra persona está teniendo un comportamiento que no es el mismo de siempre o está sucediendo algo con ella, con él. Claro, maestro. Y nos dice también Emilio, ¿qué tanto influye ahora el ciberbullying en los intentos de suicidio? Muy importante, muy importante. Ahorita con esta nueva realidad virtual, de estar tomando clases, de estar haciendo trabajo en línea y demás cuestiones, va aumentando, ¿sí? Precisamente esta causa de estar molestando a las personas. Molestando a las personas a través de la pantalla, a través de una reunión, estarla ridiculizando, minimizándola y demás cuestiones. Entonces también es un grave problema el acoso a través de las redes sociales, ¿sí? Y es una manera también de violentar y agredir los derechos individuales de las personas. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Esta es de Santiago Corona y nos dice qué recomendaciones nos da para evitar las autolesiones. Para evitar las autolesiones es muy importante, número 1, armar un diálogo de padres hacia hijos en donde la comunicación sea asertiva. Hablo por asertiva que yo como padre no me dirija a mi hijo tratando de regañarlo, tratando de agredirlo, tratando de someterlo y hacerlo menos. Ok, vamos a armar este diálogo, vamos a platicar tú y yo esas marcas, esas heridas, esas lesiones que tú tienes, dónde te las produciste, cómo te las produciste, ¿sí? Y ver el contexto que este niño, esta niña, esta adolescente nos da de versión para ver qué tan real es. Una vez que detectamos que es porque esta niña, este niño, estos adolescentes se sienten abandonados, se sienten tristes, creen que la vida no tiene sentido o se deprimen, deberíamos de acudir con un psicólogo para que el psicólogo pueda dar un acompañamiento y un abordaje terapéutico a esta niña, a este niño, para que disminuyan estos niveles de autolesiones en las personas. Hay preguntas que van a ser un poco repetitivas, pero es importante mencionarlas. Claro. También Santiago nos dice cómo trabajar el abuso sexual infantil LGBTIQ+. Ok, esta pregunta es bien importante porque es algo de las premisas que yo como sexólogo defiendo y que digo que debe de ser una realidad. Número 1, para evitar el abuso sexual en las personas es muy importante trabajar en la educación de la sexualidad integral. Y para poder lograr esto debemos de empezar desde los primeros años de educación del niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que deberíamos de empezar a trabajar la sexualidad integral de las niñas, los niños, adolescentes y las adolescentes desde preescolar. Muchos dicen, no, pero es que es predisponer, es hacer que el niño o la niña desarrolle conductas, comportamientos que no van a ser sexuales o apropiados para su edad. No, porque tú no te vas a enfocar a una erotización, tú no te vas a enfocar a señalar
partes de su cuerpo. En esta cuestión de educación de la sexualidad integral es enseñar al niño la importancia que tiene el cuidado de su cuerpo, la importancia del respeto de su cuerpo, el derecho que tiene él a única y exclusivamente tocar su cuerpo y que otras personas no lo toquen. Ya desde ahí estamos dando una visión de yo soy responsable de mi cuerpo, yo soy quien tiene que cuidarlo, yo soy quien tiene únicamente que tocarlo. Cuando alguien intenta tocarme, identifico que está abusando de su autoridad, de su jerarquía, de su nivel. Y entonces ahí el niño puede empezar a dar señales más claras de ha sido violentado, ha sido abusado, qué es lo que sucedió con él. En el caso de la diversidad sexual, pues volvemos a lo mismo, ¿sí? Nosotros, nuestras preferencias genéricas y nuestras identidades, quienes ya somos adultos, hasta la etapa de la adolescencia fue cuando las pudimos manifestar, cuando nos pudimos abrir y reconocer, por el temor que existía a ser rechazado por la familia. Entonces aquí es bien importante que si educamos desde los primeros años de escolaridad a las niñas, a los niños, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a encontrar que este niño, esta niña va a tener herramientas para defenderse. Es educación en la sexualidad. Educación de la sexualidad integral. Ok, maestro, nos dice también Mía Michelle desde Cancún, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿cómo es que alguien que siente el vacío y ganas de no vivir más puede uno identificarles y qué hacer cuando vemos esas señales, a dónde acudir para apoyarles? Esto que nos menciona Michelle es bien importante porque nosotros en sociología lo llamamos desesperanza. La desesperanza es aquella en la cual una persona ya no tiene ganas de vivir, ya no encuentra sentido a su vida y ya no hay nada que la detenga a seguir viviendo y creciendo en este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un dolor emocional muy importante que no le permite tener paz a estas personas. Pues, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si hay un dolor emocional, también las personas se pueden autolesionar. Porque es más objetivo poder sentir un dolor físico y poderle dar una interpretación y poderlo calmar que un dolor mental, un dolor emocional donde no tengo estrategias, donde no tengo competencias y habilidades de cómo poder controlarlo. Entonces esto es bien importante, entendamos que en un momento determinado las conductas suicidas pueden tener relación con las autolesiones, aunque no necesariamente la persona quiera acabar con su vida, quiere acabar con el dolor emocional que le produce. Claro, y dice, bueno, en este sentido, ¿hay algún indicador o que hable de abuso sexual en mujeres, en niñas trans, por ejemplo? ¿Hay algún estudio? No tenemos estudios en cuanto a esta población. Lo que sí podemos decir es que obviamente es muy importante que estas personas tengan un buen acompañamiento y abordaje psicológico y psiquiátrico, porque se tienen que hacer test para evaluar qué tan severo ha sido este trauma emocional que han tenido. Claro, nos dice Lourdes Anaya, dice una pregunta, como papá o mamá, ¿cómo se pueden dar cuenta y detectar el suicidio de su hijo, hija o hija? Ok, esta parte también volvemos, es muy importante. Hay factores predisponentes y factores protectores para que esta niña, este niño disminuya su nivel de ideación suicida. Los factores predisponentes es precisamente de parte de lo que ya mencioné hace rato: una baja autoestima, un bajo autoconcepto, una familia disfuncional, una familia que vive violencia, ¿sí? Un niño que es acosado, un niño o niña que es abusada, ¿sí? Niñas, niños, adolescentes que tienen baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Son los factores predisponentes que nos llevan a que desarrollen la conducta suicida. Factores protectores que nos pueden ayudar a que este niño tenga una mejor resiliencia, ¿sí? Pues el diálogo de los papás, que sean asertivos, una buena autoestima, un buen autoconcepto que se desarrolla a partir de la comunicación que este niño tiene primeramente con su núcleo familiar y posteriormente en la escuela y con la sociedad. Gracias. Dice también Hache, que es una persona no binaria, un adolescente no binario, ¿cómo puedo hacer para llevar a mi familia y no causarles incomodidad por cómo me gusta vestirme? Ok, aquí a lo mejor es muy importante que tu familia, papá, mamá, hermanos, ¿sí? Que tienes tú,
reciban una consejería. A veces podemos pensar que el ir con el psicólogo es únicamente para resolver problemas emocionales y existenciales. No, muchas veces un psicólogo, un sexólogo están para orientarnos y para resolver dudas. En esto que tú me preguntas, estamos hablando de tu expresión de género. Desconozco si tú te asumas como persona transgénero, persona gay, lesbiana, desconozco, no binaria, exactamente. Es una persona no binaria. Ok, aquí pues simple y sencillamente que esa es tu manera de expresarte tú, de expresar tu género, y no porque a lo mejor traigas en un momento determinado ciertas prendas que pueden desde tus papás y tu familia considerarlos del género contrario, quiera decir que tú ya te estás asumiendo como tal en ese rol. Aquí es muy importante la expresión de género, ¿sí? Habemos hombres, habemos mujeres que usamos ropas del género contrario y no necesariamente porque las traigo, ya deseo yo en mi caso ser mujer, o mujeres que utilizan ropas de hombre desean ser hombres. Simplemente lo hacen porque es una comodidad, una satisfacción traer estas ropas puestas. Claro, educar sobre de la diversidad de género, qué es el género, la expresión de género y que la ropa no tiene género, ¿verdad? Exactamente. También nos dice Celes de Querétaro, ¿cómo puedo apoyar a las infancias y adolescencias LGBTIQ para generar confianza, de empoderamiento y de autoaceptación y de esa manera evitar el suicidio? Precisamente lo que usted nos comenta, yo, entender primeramente que no existe un binarismo, que no existe hombre-mujer, ¿sí? Existe una escala de diversidad de la sexualidad donde todas, todos, todes podemos estar incluidos y debemos de respetarnos por el simple hecho de ser personas, ¿sí? Si una niña, un niño, un adolescente, ¿sí?, se identifica como hombre, se asume como hombre y se expresa como hombre, es correcto. Pero si podemos tener a un mismo adolescente que se asume como gay, ¿sí?, y quiere expresar su género utilizando ropas masculinas, no va a pasar absolutamente nada. Si hay una persona trans, ¿sí?, mujer trans, ¿sí?, que se vive y se experimenta como tal, está en su derecho y nosotros tenemos que respetar, porque la heteronormatividad tiene que desaparecer. Y ahora nos dice Ángel es un adolescente y es un ayudante mío. Él nos dice que ¿por qué tienden a darse los suicidios en la comunidad LGBT y cómo se pueden evitar? Y esto es lo que él nos... Ok, bien importante esta pregunta que nos hace Ángel. ¿Por qué? Porque las personas de la diversidad sexual somos más vulnerables a desarrollar conductas suicidas. ¿Por qué? Por la discriminación, por la violencia, por el abandono de la familia, ¿sí?, y la falta de oportunidades en un momento determinado para poder desarrollar un trabajo, ¿sí? Estas son las principales causas que llevan a personas de la diversidad sexual a suicidarse. Y todavía lo que les decía, dentro de las personas de la diversidad sexual, quienes han sido más discriminadas, más violentadas y rechazadas son las personas transgénero. Si hay una probabilidad de que una persona gay, una persona lesbiana pueda tener trabajo, pueda estudiar, se anula en automático cuando es una persona transgénero, no importando si es mujer o es hombre. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo violencia. Entonces, una manera de poder evitar esto es fortalecer la autoestima, fortalecer el autoconcepto y dar acompañamiento desde la sexualidad a esa persona para que pueda empoderarse y asumirse orgullosamente como lo que es una mujer trans, un hombre trans, una persona gay, una persona lesbiana, bisexual. Claro, y dice el maestro también, por cierto, Manuel Amador, cómo detectar a una persona LGBT o LGT que quiera suicidarse. Precisamente con estas cuestiones que mencionábamos, sí, las actitudes, los comportamientos, qué tanto habla de la muerte, qué tanto se asume muerta esta persona, qué tanto acompañamiento por parte de compañeros de escuela, por parte de su familia tiene, ¿sí?, si interactúa o no interactúa con su familia,
si interactúa o no interactúa en la escuela, ¿sí? Son actitudes y comportamientos que tenemos que estar observando. Y esta parte que hace el maestro es bien, bien importante. Tenemos que observar a todas nuestras alumnas, a todos nuestros alumnos, alumnes. ¿Por qué? Porque si están en la etapa de la adolescencia es cuando empiezan a despertar, ¿sí? A los noviazgos, al enamoramiento y también tienden a erotizarse, ¿sí? Entonces ahí es cuando muchas y muchos pueden darse cuenta que su preferencia genérica no es la heteronormatividad que nos han vendido, que es lo único válido, y se asumen como gays, como lesbianas, pero ahora está el temor de cómo se lo digo a mi familia, cómo lo va a asumir la sociedad, y de ahí empezar a desarrollar estos factores predisponentes del suicidio. Claro, maestro. Y la última pregunta, porque se nos ha pasado el tiempo súper rápido y es súper interesante porque es una directora, Dolores. Ella nos dice, buen día, hemos tenido casos de niños que se lastiman o niñas que se lastiman los brazos, piernas y estómago con navajas de los sacapuntas. Cuando nos dimos cuenta y hablamos con ellas, nos suplicaban que por favor no dijéramos nada a sus padres. ¿Qué hacer para no defraudar la confianza de estos niños, niñas y niñas y a la vez no incurrir en la irresponsabilidad de atender y prevenir un problema mayor? Claro, aquí es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en las escuelas es donde las profesoras, los profesores se dan cuenta y pues lo más correcto le tengo que decir a tu papá, le tengo que decir a tu mamá, y entonces ahí empieza en el niño el temor, la preocupación de voy a ser golpeado, voy a ser agredido, me van a castigar en mi casa. Lo que podemos hacer nosotros de entrada es, ¿por qué lo haces? ¿Hace cuánto tiempo lo vienes haciendo? ¿Qué sensaciones te provoca el estarte dañando, el estarte cortando, el estarte autoagrediendo? Conociendo el contexto y el escenario en el que este niño se encuentra, podemos entonces ver de qué manera intervenir con él. ¿Por qué? Porque podemos encontrar que pueden ser niños abusados sexualmente, niños violentados sexualmente y físicamente, y entonces esto es lo que le va a causar temor al niño, de yo me lesiono para aliviar un dolor emocional, y ahora que se lo digan a mi mamá, a mi papá, se van a dar cuenta que a lo mejor la violencia y el abuso está viniendo de los mismos padres. Entonces, una vez que ya conozco yo el escenario, puedo tener más herramientas para saber de qué manera puedo acompañar a este niño, a esta niña, que igual si es por parte de los padres, pues aplicar una queja ante el Ministerio Público, recurrir a un médico legista para que identifique, reconozca las heridas, o bien, ¿sabes qué? Puedo entenderte, puedo comprenderte, pero papá, mamá saben lo que te está sucediendo, saben lo que te está pasando, ¿sí? ¿Qué te parece si se los compartimos? ¿Qué te parece si nos sentamos ellos, tú y yo, para que podamos platicar? Es decir, no causarle miedo al niño, sino que invitarlo a que lo más sano es que se haga una reflexión en grupo, los padres, él y uno como profesor, para brindarle la seguridad de que no va a pasar nada. Pues muchas gracias. Gracias, maestro, por compartir sus conocimientos con nosotros en este canal. Me despido, le agradezco su participación. Esperemos que en algún momento pueda seguir participando aquí con otras dudas que tengan algunas personas que están viéndonos, y también no se nos olvide suscribirse porque tenemos muy pocos suscriptores, entonces hay que echarles ganitas. Y muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir? Simplemente muchísimas gracias, Jos. Agradecer el tiempo que me brindaron para poder visibilizar estos dos temas tan importantes en la juventud, en la adolescencia y en las infancias. Como padres, como docentes, tenemos la obligación de escuchar y observar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras alumnas, alumnos, alumnas, por la prevención de las niñeces y las adolescencias. Gracias. Gracias a usted, maestro, y nos vemos para el próximo video. Bye.